Ok, esta parte es el día a día, ¿ok? De 7 a 12 aproximadamente es lo que es la práctica hospitalaria en ambas materias, ya sea en traumatología o en cirugía. Ese es el horario que más o menos ellos manejan, depende del docente, ¿no? Porque hay algunas prácticas, como en cirugía 2, vamos a ver más adelante, que puede durar hasta las 4 de la tarde, entonces 4 o 5, hasta incluso en la noche, así que depende mucho con quién les vaya a tocar. Las clases teóricas, estas sí son fijas, de 2 a 3 es traumatología, de lunes a viernes, y las teóricas es para todo el bloque, ¿ok? No solamente para los que están pasando ese rato traumatología, es para todo el bloque, o sea, para los que están ahorita en cirugía también. De 3 a 4 es las teóricas de cirugía 2, igual, de lunes a viernes y de igual forma es para todo el bloque. ¿Ok? Algo que es diferente a a los demás bloques es que traumatología y cirugía son materias que se llevan durante todo el bloque, es como neuro, más o menos, ¿ya? Y algo que hay que recalcar es que las teóricas de traumato, al menos las de traumato, los doctores son súper puntuales. Cierran 2 en punto y a muchos de ellos les molesta que estén golpeando la puerta cuando ellos ya han cerrado la puerta, ¿ok? Y hay algunos que pues se ponen insistentes, ¿no? Al momento de querer entrar, porque tal vez es su docente o algo, los doctores se molestan, ¿ya? Entonces eviten llegar tarde y si han llegado tarde, no toquen la puerta, ¿ya? Esperen a que el docente ya salga, ya podrían entrar a cirugía 2, digamos, si es que no han alcanzado a traumatología. En cirugía 2, la recomendación es que les van a pasar un cronograma, ¿ya? Y en base a ese cronograma, ustedes o los que sean representantes de grupo, hagan recuerdo al docente que le toca dar la teórica, ¿ya? Porque a veces se olvidaban. Por ejemplo, el doctor Mérida, el doctor, a veces el doctor Sillerico, entonces varios docentes como que se olvidan que tienen que dar teórica, entonces es mejor hacerles recuerdo, doc, no se olvide, esta tarde le toca dar la teórica. O incluso ese mismo rato ellos les dicen, no, no voy a tener tiempo, tengo cirugía o tengo tal cosa, entonces se va a cancelar, dice. Entonces, esta situación prevean con sus representantes siempre. Y bueno, eso sería en relación a lo que son las teóricas y lo que generalmente pasa todos los días, de lunes a viernes. Ahora ya nos vamos a ir un poquito por materia, ¿ok? En cirugía 2, como les dije, se divide en 3 segmentos. El primero es patología quirúrgica, donde van a estar 5 grupos. En cabeza-cuello, donde están 4 grupos. En tórax y cardiovascular, donde también están 4 grupos. ¿Ok? Y en cirugía 2, estos son los docentes que manejan estas 3 áreas. ¿Ok? En patología quirúrgica está el doctor Vázquez, el doctor Hernani, Zagárnaga, Delgado y Mérida. El doctor Vázquez, bueno, más adelante se les va a explicar doctor por doctor, pero él es el único que va a pasar en el alto. Es en el obrero que está en Santiago segundo. Así que los que pasan con él traten de conocer o traten de ir temprano para no perderse, ya, al menos si es que viven abajo y no conocen. Es el doctor Hernani, Zagárnaga y Delgado pasan en el Luo, así que no hay ningún problema. Y el doctor Mérida pasa en el aula de cirugía que está en ex emergencias, ¿ya? Pero como les digo, más adelante les vamos a explicar de cada uno de estos doctores. Cabeza, cuello son 4 doctores, en tórax y cardiovascular también son 4 doctores. El puntaje, ¿cómo se divide la nota en cirugía? ¿Ya? Prácticamente en este bloque te estás jugando los 100 puntos. ¿Ya? Entonces, en este bloque vas a tener ya tu nota final y vas a saber si estás yendo o no estás yendo a 2D. El puntaje se divide de la siguiente forma. 30 puntos corresponde a la práctica, o sea, la práctica que tú tienes con tus docentes. Como les mencioné, son 3 bloques, o sea, cada docente en patología quirúrgica te van a calificar sobre 30, cabeza, cuello sobre 30, tórax y cardiovascular sobre 30. Al final, todo esto se suma y se divide entre 3, cosa que tienes un promedio de estas 3, ¿no? Entonces, sobre 30.
5 puntos corresponde a la interacción social y al trabajo de investigación. La interacción social se realiza como rote, así que el representante que ustedes vayan a escoger es muy importante porque él o ella va a coordinar con el docente para poder hacer la interacción social, ¿ya? Trabajo de investigación, el doctor que está a cargo es el doctor Peláez y se está realizando como año. Entonces, nosotros como primer bloque ya hicimos lo que es hasta la cartilla de recolección de datos. Si no me equivoco, ustedes lo que van a hacer es el tema de la recolección ya. Así que hay que estar pendientes de esa situación, ¿no? Entonces, igual el representante es el que se encarga de la coordinación de todo esto. Los parciales, como siempre, tienen 35 puntos y al final se da un examen que vale 30 puntos. En total tenemos los 100 puntos. ¿Ok? Esto hablando de Ciro. Ahora, nos vamos a traumato. En traumatología se divide en 6 grupos. Tenemos a la doctora Valdivia, al doctor Jorge Bacarreza, al doctor Choque Ceballos y el doctor Araos, que se incluyó para este último rote. Entonces, lo estamos contando también a él. El jefe de cátedra es el doctor José Luis Jaimes, ¿ya? Pero algo que hay que recalcar es que él no pasa con los alumnos regulares, él solo pasa con los alumnos recarguistas, perdón. Entonces, pero él es el jefe de cátedra. Si es que alguna vez tienen algún reclamo de parcial o algún problema, se pueden dirigir a él, ¿no? Para hacer su respectivo reclamo. Luego tenemos en cómo se divide el puntaje en traumatología. En traumatología es un poquito diferente al de Ciru, porque acá lo que se agrega es el ECOE. Entonces, tenemos 20 puntos, que es la práctica, 10 puntos, que vale el ECOE, y 5 puntos, que vale lo que es la interacción social y el trabajo de investigación. Perdón, chicos, acá esto me he confundido. No es como año el trabajo de investigación. El trabajo de investigación es como rote también, ¿ya? Entonces, ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, la interacción social es como rote, se organiza como rote, y el trabajo de investigación, en nuestro caso, lo hemos organizado como bloque, ¿ya? Pero el doctor nos dijo en un inicio que él quería que el trabajo de investigación se organice como por rotes, o sea, son 4 rotes en total en el bloque. Y bueno, esto ya depende de su representante, cómo vayan a proponerle el trabajo. Entonces, en el caso de nosotros, lo hemos hecho como bloque. Entonces fue un poquito más, creo yo, un poquito más sencillo. En lo que son los parciales, valen 35 puntos y el examen final, igual que siempre, vale 30 puntos. Ya, y acá se juegan ustedes los 100 puntos. Ahora, si nos vamos al ECOE de traumatología, este consta de 5 estaciones, ¿ok? Existen 4 ECOEs a lo largo de todo lo que va a ser el bloque, porque como son 4 rotes y cada bloque termina en diferentes momentos, entonces, perdón, cada rota termina en diferentes momentos, entonces existen 4 ECOEs, ¿ok? El primer ECOE lo van a dar los que ahorita están pasando traumato o los que van a empezar traumato. El segundo ECOE lo va a dar el segundo rote que vaya a pasar traumatología, el tercer ECOE y el cuarto ECOE, así sucesivamente. ¿Ok? En todos los ECOEs es lo mismo. Lo que varía es la disposición de doctores, ¿ya? Pero en todo lo que va a ser es lo mismo porque la primera estación siempre es de radiología de miembro superior y vale 2 puntos. La segunda estación es semiología, pero de miembro superior. La tercera es otra vez radiología de miembro inferior. La cuarta es semiología de miembro inferior. Y la quinta estación es patología infantil. En la quinta estación es la que no ha variado en nuestro bloque. Siempre ha estado en esta estación el doctor Jaimes. Entonces, traten de estudiar siempre lo que es la parte infantil, ya porque él trae sus radiografías, trae su material para poder hacer
En la primera estación, segunda, tercera y cuarta, el orden varía, ¿ok? Por ejemplo, en mi ECOE, la primera estación estaba el doctor Bacarreza, pero en el segundo ECOE, en la primera estación, ya estaba el doctor Jorge. Entonces, así sucesivamente va variando, van cambiando. Al final, este ECOE se va a calificar sobre 10 puntos, ¿ya? Ahora sí, perdón, algo que olvidaba mencionar de traumatología es que, traumatología y cirugía, ¿no? Es que ambos tienen su guía práctica y hay que comprarla de lo que es la librería de la facultad. El de traumatología está a 75 bolivianos y la verdad es que yo les recomiendo que lo compren sí o sí, porque para esta parte del ECOE al menos todo lo que están maniobras y todo eso, sí o sí van a entrar de ahí. Así que, y mejor si compran el original porque detrás se encuentra la cartilla de evaluación y los doctores cuando les tienen que entregar sus notas, o bueno, tienen que pasar sus notas de práctica, les piden la cartilla original, ¿ya? Así que, porfa, los del primer bloque al menos, que ahorita, pero los del primer rote, que ahorita van a empezar con traumatología, el lunes ya deberían comprar su guía para poder incluso ir viendo las maniobras porque hasta en la misma práctica la van a llevar. ¿Ya? De cirugía cuesta 25 bolivianos. La verdad es que yo personalmente no lo he usado. Solamente necesitaba la cartilla donde está la calificación. Y como es una hoja, no es nada especial tampoco, entonces tranquilamente se podía hacer fotocopiar. Pero eso creo que depende de cada doctor, porque hay doctores que sí les piden la cartilla física. ¿Ya? Eso. Ya, muy bien. Nos vamos a la revisión general. Esto ha sido en general cómo fue nuestro bloque, ¿ok? Por ejemplo, los que empezaron patología quirúrgica con Vázquez, el primer doctor de patología quirúrgica, pasaron a cabeza-cuello y pasaron con el doctor Sillerico. Pasaron a tórax y pasaron con el doctor Medina y pasaron a traumato con la doctora Valdivia. En ese orden. Los del 2, o sea, el del doctor Hernani, cuando pasaron se dividieron en dos grupos, más o menos. La mitad se fue con Sillerico y la otra mitad pasó con el doctor Pérez. Y lo mismo en tórax, pero el mismo grupo pasó nuevamente traumato con el doctor Jorge. ¿Ya? Entonces, así sucesivamente es como se va dividiendo. Ahora, para explicarles doctor por doctor, lo que nosotros hicimos es, de acuerdo a los doctores que nos ha tocado, les vamos a ir hablando, ¿ok? Para que más o menos se den una idea de qué les espera. Algo así, ¿ok? Muy bien, voy a empezar yo. Este fue mi bloque, o este fue mi rotación, se podría decir. Yo empecé con la doctora Valdivia en realidad, pero les voy a empezar a hablar de patología quirúrgica, que es el doctor Vázquez, ¿ya? El doctor Vázquez pasa en el Hospital Obrero, acá arriba en Santiago segundo. Los que viven abajo traten de verdad de llegar un poquito antes, traten de prever el tiempo. En lo posible vengan por el teleférico morado. Del teleférico morado toman cualquier auto que diga Santiago segundo y le piden que les deje a la altura del Hospital Obrero. Y les va a dejar, es como 3 cuadritas que hay que entrar y se puede ir caminando o con Google Maps, ¿no? Lo que el doctor Vázquez nos daba la opción es de llegar a las 8:30, porque como es lejos, nos decía, ni yo puedo llegar a veces a las 8, entonces ustedes lleguen a las 8:30. Generalmente hasta las 11:30 se pasan las clases. Hay que coordinar previamente con él por WhatsApp. Todo lo que son números, él se le va a pasar a su coordinador, a su coordinador de bloque. Si no me equivoco es Boris. Entonces, le voy a pasar todos los números de todos los doctores para que cada representante pueda comunicarse, ¿ok? Traten de llegar siempre puntuales, aunque a veces el doctor, es que es medio impredecible. El doctor, digamos, dice 8:30 y el 8:45 recién baja por ustedes. Entonces, no se confíen, lleguen siempre puntuales, ¿ya? Los días viernes es visita médica. Ya desde ahora, si es que ya tienen su grupo de WhatsApp, vayan organizando 3 grupos por afinidad. Esto para ingresar a quirófano.
Después tienen que estudiar lo que es el preoperatorio. El doctor trabaja en oncología, el doctor es oncólogo, ya quirúrgico, entonces es un cirujano de oncología. Así que estudien CA de mama, de cervix y tiroides, que es lo que más se ve allá. Entonces les recomiendo que estudien mucho eso. Y el primer día lleven sus materiales de semio porque probablemente vayan a hacer lo que es la historia clínica. En cabeza cuello me tocó sillerico, en quemados. La verdad es que agradezco mucho haber estado en ese bloque, en ese rote, perdón. Aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. La organización grupal es súper importante, el cómo se lleven, el cómo hablen, traten todos de apoyar, no le dejen solamente una persona a cargo de todo. Entonces, eso, en lo posible, los que ahorita van a empezar cabeza a cuello con el doctor Sillerico, mejor si empiezan desde mañana. Esto para que vayan conociendo a los pacientes, para que vayan viendo qué cosas hay que hacer con el paciente. O sea, prácticamente estás a cargo del paciente. Si tiene interconsulta, si tiene que recoger medicamentos, si tiene que ir a algún examen o laboratorios o cualquier cosa, tú estás a cargo. Entonces tú tienes que hacer todo el papeleo, ir a corretear a interconsultas, ir a rogarte, o sea, todo, ¿ya? Entonces, mejor si desde ahora ya, perdón, desde mañana empiezan para ir a conocer a los pacientes, para ver qué necesitan, cosa que, y hay curaciones externas, ¿no? Entonces, también vayan a eso, cosa que el lunes, que es donde ya están todos los doctores, hagan un buen pase de visita, porque en el pase de visita los doctores pueden preguntarte cualquier cosa de tu paciente, cómo está, cómo ha salido su laboratorio, cómo se le ha hecho interconsulta, no se le ha hecho interconsulta, toma su medicamento, está reaccionando bien, o sea, todo, ¿ya? Entonces en el pase de visita ustedes defienden al paciente. Alisten las notas de evolución en lo posible antes de las 8 para hacer el pase de visita lo más pronto posible e ir a sus curaciones externas también, ¿no? Eh, bueno, como les decía, conozcan todo de su paciente. Con el doctor Sillerico se realizan lo que son los seminarios virtuales los lunes, miércoles y viernes, por las noches, a las 9 de la noche más o menos. Él les va a dar quiénes y qué temas tienen que exponer. Él les va a pasar un cronograma. Yo creo que les va a pasar entre mañana, perdón, el día lunes o martes más o menos, para que empiecen miércoles o viernes directamente. El doctor lo que le gusta es que expongan, expongan bien, traten de hacerlo actualizado, con artículos y toda esa cosa, ¿no? Entonces, es relativamente sencillo estar en quemados. Lo que es complicado es organizarse, ¿no? Como les digo, estás a cargo del paciente y tienes que velar por el paciente. En tórax y cardiovascular me tocó Medina. Los que ahorita les ha tocado Medina mm, es en oncología quirúrgica del Hospital de Clínicas. Espérenle en la puerta. Nosotros fuimos a las 8 de la mañana a esperarle, pero él llegó 8:30 más o menos. No, 8:45 más o menos. No da su número de celular, así que no lo busquen tampoco porque el doctor es medio reservado, entonces directamente vayan el día lunes a esperarle, ¿ya? El primer día van a hacer historia clínica, así que lleven todos sus materiales para hacer historia clínica, esteto, tensión, termómetro, todo, ¿ya? El doctor, como les digo, es un poco especial. No le gusta que estén riendo, no le gusta que estén charlando, no le gusta las manos en el bolsillo. Por favor, siempre saluden. Lo que al doctor le gusta es que cada quien tiene su función. Por ejemplo, no le gusta que le ayudes al paciente, no le gusta que le ayudes a la enfermera. Entonces, ustedes solo quieren, quédense quietos como estatuas, ¿ya? Los miércoles hace consulta externa. Todos los días, de lunes a viernes, tienen que tener listas sus notas de evolución. El primer día les va a dar un paciente, ¿ya? Y de ese paciente, todos los días, de lunes a viernes, tienen que hacer su nota de evolución. Día de internación, cómo está, posoperatorio, todo. Tienen que ir hablando de ese paciente, ¿no? En una hoja aparte, tienen que entregar antes de las 8:30, mejor si ya están todas las evoluciones listas, cosa que el doctor llega y le entregan de todo el grupo, ¿ya? Muchas veces el doctor les pide que defiendan estas notas y pregunta a los pacientes si es que realmente les han escuchado el pulmón, les han escuchado el corazón o si han hecho palpación de abdomen. O sea, todo lo que vayan a colocar en su nota de evolución, háganlo.
Eso sería en relación al doctor Medina. Y en traumatología me tocó la doctora Valdivia. Los que le toque Valdivia son súper bendecidos. Es una de las mejores doctoras. Ella trabaja en el servicio de traumatología del Hospital de Clínicas. Solo hay que esperarle en la puerta. Ella les va a hacer ingresar a las 8 de la mañana. Los lunes y miércoles tiene consulta externa, entonces le van a acompañar. Siempre siguen todas sus indicaciones. Si ella les dice, estudien tal tema para mañana, o estudien o repasen esto, o vamos a hacer expo tal día, háganlo. Ya, preparen todo. Ella siempre va a estar al pendiente, entonces eso. Ah, les va a mostrar radiografías, así que no saquen foto. No saquen foto o se van a hacer reñir. Examen final, sí, da un examen final escrito de 20 preguntas al final del rote, antes de que termine el último día, más o menos. Y ella valora mucho la participación. No se queden callados, traten siempre de participar. ¿Ya? Entonces, eso sería en relación a lo que, por ejemplo, a mí me tocó. Ahora vamos a pasar con el siguiente. Ok, esta es otra forma de rotación en que también les podría tocar a algunos, en donde puede que en patología quirúrgica pasen con el doctor Hernani, cabeza y cuello con el doctor Pérez, doctor que se les va a explicar posteriormente, tórax y cardiovascular con el doctor Callisaya y traumatología con el doctor Jorge. Iniciando con patología quirúrgica, en cuanto al doctor Hernani, este doctor pasa en la unidad de cirugía en el Hospital Isoria de la Oliva. Las clases son de lunes a viernes, de 8 a 12 de 8 a 12 del mediodía. Ahora se les aconseja estar antes de las 8, en lo posible antes de las 7:30. El doctor llega a las 7:30, 7:40, pero se les recomienda estar antes de las 8 sí o sí, porque a veces el doctor llegará a 8:30, a veces llegará a 8:45, pero a veces de la nada llega a 8:05, 8:10, entonces es un poco impredecible en ese aspecto. A pesar de que el doctor ya está en el hospital, la cosa es cuándo va a salir y solamente tienen que llegar al hospital, estar esperando de afuera del servicio de cirugía y en cualquier momento va a salir el doctor. Ahora, en cuanto a las actividades o la modalidad, lo que se hace con el doctor, una vez que entra en la primera semana, les va a designar camas por parejas y les va a encomendar hacer la nota preoperatoria y la nota posoperatoria y de vez en cuando la nota de evolución. En cuanto a la nota preoperatoria, les va a decir de que lo hagan en base a en base a bibliografía muy conocida como libro de Savinson o de artículos, pero que lo hagan en base a bibliografía diferente a las teóricas. Como que no le agrada mucho eso, pero de igual manera nunca nos dijo cuál era el formato específico, entonces háganlo como ustedes mejor vean en cuanto a la nota preoperatoria. De la misma manera en cuanto a la nota posoperatoria. Y si en caso les encarga hacer esas dos notas, lo más probable es de que les lleve a cirugía con él. Estas cirugías suelen ser de alrededor de 15 a 30 minutos y ese mismo día, si han acabado todas las cirugías hasta las 10 hasta las 11, ese mismo día van a entregar la nota preoperatoria y la posoperatoria. Pero si en caso las cirugías continúan hasta las 12 del mediodía, les va a decir para el siguiente día. Y eso sí, cada que les diga una tarea, le entregan o ese día o al siguiente día. Y en cuanto a la tarea, puede ser a mano o a computadora. Eso puede diferir. Y en cuanto al orden de los temas, la primera semana van a avanzar lo que es preoperatorio, posoperatorio, la segunda semana van a avanzar fisiología hidroelectrolítica, o sea, los balances y demás, y en cuanto a la tercera semana, puras alteraciones hidroelectrolíticas. Y ahí tiene que ver de cada electrolito cómo calcular su fórmula, su déficit y demás. Y eso igual el doctor les va a decir. Y cuando entran a quirófano, por ejemplo, procuren llevar botas, un gorrito y su pijama. La pijama puede ser de cualquier color, el doctor igual les va a indicar eso en la primera clase. Y en cuanto a los exámenes o días varios, por ejemplo, hay momentos en los cuales ustedes van a llegar 8 de la mañana, 8:10, 8:15, y el doctor se va a aparecer 8:30, les va a dar un examen y puede que vuelva a las 11. Se podría decir de que de vez en cuando se olvida de su existencia, pero si en caso pasase eso, si en caso ya se perdió más de 1 hora, 2 horas, le puedan tratar de buscar en su consultorio o al representante que le pueda hablar por WhatsApp para que el doctor les pueda recoger sus exámenes y ustedes se puedan ir. Porque si no, puede que estén hasta las 12, como le pasó también a mi grupo, en donde nos dio el examen a las 8:30 y el doctor regresó 12:15, así. Entonces, si en caso
el doctor no regresa en 2 horas, en 1 hora, le pueden hablar por WhatsApp o ir a buscarle para entregarle sus exámenes y les va a despachar directamente. Eso sería en cuanto al doctor Hernani. En cuanto a las cualificaciones, se podría decir de que no pone buenas notas. Eh, Esto fue un tanto invariable, casi en todos los grupos fue así. Y una de las hipótesis que tenemos como grupo y demás fue de que se acuerda, o sea, no llamar a lista, pero medio que cuenta cuántos están presentes o cuántos no, o quiénes están faltando, quiénes no, quiénes hacen la tarea, quiénes no, y eso lo toma en cuenta y especialmente la puntualidad, chicos. Eso parecerá de que como el doctor llega 8:30, muchos van a empezar a llegar con el tiempo 8:15, 8:20, o tal vez 8 y demás, ¿no ve? Pero el doctor como llega a 7:30, 7:40, si alguien lo ve a esa hora, es muy probable de que lo tome en cuenta. Es solamente una hipótesis porque por las notas que puso en cuanto a nuestro rote. Continuando, por ejemplo, con el doctor Jorge de traumatología, él es de los doctores, al igual que que Elise decía de la doctora Valdivia. El doctor Jorge igual es un excelente doctor, es un muy gran doctor. Pasa en la unidad de traumatología del Hospital de Clínicas de 8 a 12, en lo posible sean antes de las 8 porque el doctor llega hasta las 8 en punto, 7:55 llega. Y ustedes pueden estar 10 minutos antes y junto con él van a entrar y les va a dar y les va a dar qué hacer. ¿Qué es lo que van a hacer con el doctor Jorge? La primera semana, los primeros días, les va a enseñar a interpretar los rayos X, cada paso, acorde a la guía. Eso igual les va a decir. La primera clase les va a decir, compren la guía y estudien para mañana placas radiográficas, o sea, cómo interpretar. Y eso lo tienen que saber ta- tal y como está en la guía, cada paso, desde cómo van a ver de que en la guía hay 6 pasos específicos y esos 6 pasos específicos en ese mismo orden tienen que seguir y al día siguiente les va a tomar evaluación oral en cuanto a cómo seguir. La primera clase solamente es de introducción y les va a decir cómo es su rote con él. Al tercer día, cuarto día, les va a designar un paciente a determinado estudiante. A un paciente le va a tocar un paciente con displasia, a otro estudiante le va a tocar, no sé, una fractura distal de radio, a otro estudiante le va a tocar, no sé, artrosis de cadera y demás. Una que les da a ese paciente, ustedes tienen que hacer la historia clínica de ese paciente y al siguiente día probablemente o al subsiguiente día tienen que exponer la patología o el diagnóstico de ese paciente. Ponte que un estudiante X le tocó fractura distal de radio, entonces al siguiente día o al subsiguiente día va a exponer y eso sí, chicos, les va a calificar muy a detalle en cuanto a las presentaciones. En cada presentación que hagan para la exposición del tema, traten de dominar cada palabra que dice la diapositiva porque el doctor se fija en los mínimos detalles y pregunta los mínimos detalles, las letras chiquitas. Pónganse que ponen una clasificación para determinada fractura y les va a preguntar cómo categorizas tal grado, cómo categorizas tal grado o a qué se refiere este ángulo. ¿Sí? Las palabras pequeñas, entonces, en resumen, todo lo que pongan en sus diapositivas tienen que dominarlo, cada palabra. Y y pues a cualquier pregunta que les haga le responden y todo va a salir bien. Posterior a esa exposición, les va a llevar de nuevo a lo que es la sala de donde están los pacientes y van a hacer la presentación de su paciente, en donde no tienen que leer, tienen que hacerlo a memoria, desde paciente de tal edad, ingresa tal, por motivo de consulta tal y toda la historia clínica. Y lo más importante, decir el diagnóstico. Y le encanta mucho cuando mencionan la clasificación ya sea de Fernández, grado tantos, y por qué es grado tantos, por tal, tal, tal. Eso, sean detallistas en esa parte y les va a ir bien. Continuando, a la siguiente semana les va a designar, bueno, no les va a designar, sino les va a encargar grabarse videos de las maniobras. En la guía de traumatología, en las últimas páginas, en el último tema, hay maniobras, tanto maniobras para miembro superior, inferior y de columna, ¿no ve? Entonces, les va a dar 2 días, o un día miembro superior y tronco, y el otro día miembro inferior y no sé, otro podría ser en este caso columna también. La cosa es que les va a dar 2 días y tienen que grabar las maniobras, todas las maniobras que están en el libro, tal y como dice en el libro. Les va a dar un libro de referencia para que puedan comparar, pero el objetivo es de que ustedes graben todas las maniobras del libro. Se van a grabar a cada uno de ustedes ponte, son 6 en el grupo y primero le graban al número 1, le graban una maniobra.
al otro le graban otra maniobra, al otro otra maniobra y así sucesivamente. La cosa es de que cada uno pueda aparecer en el video, ya sea haciendo la maniobra o recibiendo la maniobra, siendo de paciente o el que hace la maniobra o el que ejecuta la maniobra, pero tienen que estar todos en la grabación. Y al siguiente día o al subsiguiente día van a exponer en base a esa grabación, ese video, esas grabaciones que han hecho, porque esas grabaciones lo van a unir, lo van a editar, le van a poner el nombre, a qué maniobra corresponde y demás. Y al siguiente o subsiguiente día van a exponer de cada maniobra cómo se hace y el doctor les va a decir y les va a preguntar y demás. Y es igual lo va a calificar. Todo esto que está mencionado en aquí es lo que lo que califica el doctor. La interpretación de rayos X lo califica, la elaboración del serie clínica lo califica, así como también la exposición, tu presentación, los videos y eso. Eso es lo que nosotros en las clases notábamos que ponía nota y calificaba. Ahora, en cuanto a los miércoles, si son 6 en el grupo, como son 3 miércoles, los primeros dos pueden hacer guardia un miércoles, los otros dos otro miércoles y los otros dos otro miércoles, pero solamente los miércoles hacen guardia desde las 2 de la tarde, se podría decir, o antes, depende del doctor, hasta las 7. Y en esa guardia más que todo se hacen curaciones y si en caso surge una cirugía, van a entrar cirugía con él. Y en la cirugía con él, en lo posible, traten de saber qué es lo que tiene el paciente, el diagnóstico y no sé, un conocimiento general de qué va a tratar la cirugía, porque les puede preguntar. Y en cuanto a los exámenes, el único examen que nos tomamos nosotros fue del glosario del VALS. Eso sí, eso sí les va a tomar la primera semana, ya sea el primero, el segundo día o el tercer día. Entonces, los que ya pasen los que ya saben que van a pasar con el doctor Jorge, en lo posible vayan repasando el glosario del VALS y eso. Y el último día es el examen final, en base a la guía, todo lo de la guía y con eso termina, chicos. Como les decía, es un buen doctor, le encanta que le pregunten en cuanto a nuevos avances y demás, así que aprovechen porque le encanta enseñar, pero para enseñar le encanta que le pregunten también. Eso sería, gracias. Doctor Callisaya, George. Sí, 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 lo va a hacer Gabriela. Dale, Gabriela. Súper. Ah, ya. Hola chicos, buenos días. Continuando con el doctor Calizaya, van a pasar de 8:30 a prácticamente 12 o 12:30, se quedan hasta más tarde. Y esto es en el servicio de cirugía general en el Hospital de Clínicas. Ahora, el doctor Calizaya tiene dos grupos, o sea, maneja un grupo de cuarto y un grupo de quinto. Y prácticamente no van a avanzar lo que es tórax y cardiovascular, sino van a avanzar más abdomen, van a avanzar, por ejemplo, eh, lo que el doctor le toca, ¿no? Operar a sus pacientes y demás. Entonces, el doctor les va a explicar día con día eso, en base a eso. Entonces, ahorita vamos a ir por puntos y les voy a explicar mucho mejor qué vamos a hacer en ese rote. Listo, chicos. Entonces, primero, sí o sí tienen que llegar a las 8:30. Ahora, si se atrasan por alguna extraña razón y demás, es que a esa hora comienza el pase de visita. Entonces, no te puedes meter al pase de visita así nomás, porque los doctores, porque hay más doctores ahí, se van a dar cuenta y te van a votar. Entonces, tengan cuidado con eso, de que les pesquen. Si es que llegan tarde, ocultense en el baño y justo cuando estén pasando de sala mujeres a sala varones, ahí métanse, pero no lleguen tarde. Y el doctor Calizaya llega a esa hora, está en el pase de visita y traten de que el doctor les vea. O sea, el doctor no pone mala nota, pero pone nomás, o sea, de 20 a 25, más o menos a 26, hasta hay 28, 29 y todo, pero cosa de que el doctor te reconozca, ¿ya? Entonces traten de no llegar tarde, como que es un poquito que te sientes abandonado, pero traten de que el doctor los vea, ¿ya? Entonces ahí también coloqué lo que es la rúbrica de evaluación. El doctor es el que se encarga de la plataforma de la UMSA, o sea, el campus virtual. Entonces, todo es ahí, todo está ahí. Ustedes tienen que subir la tarea todos los días. Cada día hay una tarea que está programada y se sube y es una tarea a mano. Entonces pueden hacerlo en su cuadernito y demás, lo pueden adornar y demás y lean bien las especificaciones. Casi siempre es el resumen de un video, casi siempre es eso, resumen de un video, un caso clínico, analiza un artículo y demás. O sea, son 15 tareas de los 15 días. En realidad 14 tareas, porque el primer día no hay tarea. Y la primera tarea va a ser hacer un video de una radiografía y igual lo van a subir y demás, no pasa nada de eso. Pero eso les digo, chicos, o sea, háganlo bien y según lo que indica todo lo que es la plataforma.
Ahora, el doctor nunca responde sus mensajes. Entonces, el primer día, preséntense directo a las 8. Y estén, vayan al fondo de sala mujeres y dejen sus cositas y demás y prepárense para el pase de visita. Después de eso, ya el doctor va a venir, su grupo de quinto igual seguramente va a estar ahí y les va a decir quién es el representante, me va a pasar su número y demás. Van a crear el grupo y todo lo que le pregunten, pregúntenlo en el grupo. O sea, el representante va a mandar, doctor, no se olvide pasarnos el código, porque el primer día tienen que pedir el código de la plataforma, ¿no? El link de la plataforma y demás. Entonces, todo sí, por favor, doctor, por favor, insístanle, porque creo que haya sido el error de la mayoría de los grupos. El doctor habilita la plataforma muy tarde y los exámenes igual, muy tarde. Ahorita les explico eso. Entonces, todo hemos hecho en uno y no conviene, chicos. Así que pídanle, pídanle ese mismo día y insístanle, por favor, doctor, no se olvide habilitar la plataforma, todo eso, para que el día lunes inicie, ¿no? El martes ya tengan y vean bien sus tareitas y no se acumulen. Ahora, todos los sábados hay examen. Hay, como dice, el examen semanal vale 15 puntos. Son 3 exámenes semanales. Entonces, las tareas también valen 10 puntos, las tareas que les indique que tienen que subir. Y el ECOE, que igual está en la plataforma, vale 5 puntos. ¿Ya? Entonces, en total, suman los 30 puntos. Ahora, con respecto a los exámenes, son cada sábado y el doctor lo tiene que habilitar. Entonces, ese mismo viernes, ustedes digan, doctor, no se olvide habilitar la plataforma, no se olvide habilitar la plataforma, insístanle, no lo hagan todo en uno. Por favor, ya, ¿no? No se acumulen como nosotros, porque uno es un examen el examen de la plataforma es todo en base a sus diapositivas. Son 14 temas, entonces cada tarea tiene sus diapositivas. Tarea 1, diapositiva 1, todo está en la plataforma, no se preocupen. Entonces, es en base a eso, todos sus exámenes en base a sus diapositivas y las tareas que han hecho. Y en base a eso también sale tu nota. Muchos, como solo es un intento, nos hemos equivocado. Entonces, háganlo así. Háganlo, pídanle al doctor, insístanle, porque no responde. Insístanle por el grupo de WhatsApp donde están con él. Entonces, hacer el examen con tiempo, hagan el examen con tiempo porque la plataforma es lenta, muy lenta. Y número dos, no cargan las imágenes a veces. Entonces, eso también le pueden decir al doctor si lo hacen con tiempo. Como les dije, en las mañanas se va a pasar el pase de visita, que aproximadamente dura 1 hora, 2 horas, depende del doctor que esté a cargo, porque hay más doctores ahí de cirugía. Entonces, como les dije, si llegan tarde, les van a reñir, o sea, no se hagan ver, o sea, no se hagan pescar. Si es que se atrasan, pero no se atrasen, sí o sí, el pase de visita sí o sí comienza a 8:30, lleguen antes y estén listos, porque a veces, por ejemplo, el doctor que dice allá está a cargo y solo pregunta a los internos y a los residentes, pero también hay más estudiantes, porque los otros docentes tienen más estudiantes. Entonces, capaz esté el doctor ahí, el doctor Juaniquina, él sí pregunta a los estudiantes, y si estás ahí, sí te va a preguntar y te va a reunir si no sabes. Entonces, traten de llegar temprano. Como les dije, en cirugía solo hay mayormente cirugías de abdomen, colelitiasis crónica, que es lo más común, puede haber tiroides y demás. Entonces, en base al paciente que le toque al doctor o el paciente que tenga que ver o que tenga que operar, es lo que les va a preguntar el doctor y les va a explicar. El doctor es muy capo, sabe todo, parece una enciclopedia, entonces les va a explicar en base a eso, pero también les va a enseñar si ustedes responden. Después, 3 días del doctor, son 3 días de cirugía, los lunes, los miércoles y los viernes. Entonces, esos días se supone que están programadas cirugías. Generalmente son dos cirugías por día, entonces el doctor los divide. Cuatro de mi grupo de cuarto, 4 de mi grupo de quinto van a entrar a cirugía. La primera cirugía siempre comienza lo que es los días, a las 8 más o menos. Entonces, traten de llegar esos días antes, si quieren entrar antes, e irse antes, porque esos días solo van a entrar a cirugía. Ya, entonces igual su pijamita listo, se van a cambiar y van a entrar a quirófano. Tienen que seguirle al paciente. Ya, entonces el doctor les va a decir 4 de quinto, 4 de cuarto, entran. Después, eso generalmente son los lunes, miércoles y viernes. Y eso sí, el doctor tiene cirugías. Y si nos van a seguir esa misma metodología, que es pase de visita, revisan, hacen curaciones con el doctor les va a explicar el tema, les va a indicar que hagan sus tareas y demás. Eso sería. eh, el doctor es muy bueno, pero como les dije, no responde mensajes si solo el representante le escribe. Entonces, insístale mediante el grupo, no se acumulen los exámenes, no se acumulen la tarea. Si tienen dudas, me dicen. Como les dije, 8:30 hasta las 12:30. Todo es por la plataforma, o sea, el doctor es el que maneja la plataforma del campus virtual, entonces exíjanle, exíjanle, doctor, por favor, habilite la plataforma, porque no les sabe habilitar. O sea, los de quinto igual estaban en el mismo problema de que tenían un montón de tareas acumuladas que el doctor no les había habilitado a tiempo. Por eso el doctor como que se olvida, está muy ocupado, así que exíjanle eso en el grupo, todo en el grupo, o sea, todos juntos, porque cuando solo le escribe el representante no responde.
Gracias, sería. Gaby. Gracias, gracias. Ok. Buen día, chicos. Bueno, yo les voy a explicar los 4 doctores que están viendo aquí en pantalla. Bueno, yo he empezado mi rote con torácica cardiovascular, pero vamos a empezar con el doctor Sagárnaga, que van a llevar patoquirúrgica, ¿ya? El doctor Sagárnaga, perdón, pasa en el Lugo. Ahora, cositas de él es que, primero, su grupo que vaya a comunicarse con él, generalmente no responde tampoco. Yo le escribí para coordinar y tal, a qué hora teníamos que estar, y no respondió. No responde. Él les escribe, digamos, cuando pasa cierta cosa y tal. O si es que van a tener excepcionalmente alguna virtual, tal vez. Él les escribe y ya, y ustedes responden. Entonces, el lunes directamente preséntense 8 en punto en lo que es el servicio de cirugía. Ya. Ustedes lo esperan afuera del servicio de cirugía, le mandan un mensajito y le dicen, doctor, buen día, ya nos encontramos afuera, y él va a venir y les va a recoger, les va a dar sus indicaciones. Ya, como primer punto, la puntualidad. El doc es muy puntual, suele llegar que 7:40, 7:45. Entonces siempre esté, no sé, 10, 15 minutos antes. Él les va a decir dónde le tienen que esperar y tal, pero todos ya tienen que estar con sus mandiles, con sus barbijos, con sus cositas, ¿ya? Igual les va a designar lockers para que lleguen y dejen sus cosas y no estén cargando. Entonces, eso como primer punto, es súper puntual, ¿ya? Tipo, llega a 8 y no están y ya es atraso. Y, o sea, en ocasiones puede llegar hasta hacer falta y ustedes saben que con una falta ya es fuera de la cátedra. Entonces, tengan cuidado con eso. Segundo, ¿qué tienen que llevar siempre? En el Lugo, todos los que pasan en el Lugo siempre tienen que tener barbijo, ¿ya? Si no, se van a hacer reñir con los doctores. Entonces, siempre manejen su barbijo. Segundo, siempre lleven todos los días su pijama, su gorro y sus botas. ¿Por qué? Porque la modalidad es la siguiente. De los 5 días, el lunes, el martes, el jueves y el viernes, el doc tiene cirugías, ¿ya? Entonces, generalmente van a entrar de 2 en 2 con él. Y nada, adentro, o sea, en la cirugía les va a mostrar, les hará una que otra pregunta, les indicará, les explicará y tal. Y si es que están llevándonos algún tema específico, no sé, preoperatorio, posoperatorio, trastornos hidroelectrolíticos, les puede llegar a hacer alguna que otra pregunta. Entonces, ese como segundo punto. Luego, siempre sean súper respetuosos, siempre saluden a todos. Al doc le gusta mucho que saluden a todos, que sean atentos. Eso. Y como siguiente punto también, los miércoles, no les estaba diciendo, los miércoles es de consulta externa. O sea, como les estaba diciendo, cada día 2 personas entran a cirugía. Entonces, el miércoles 2 personas la acompañan a consulta externa. Generalmente la consulta dura, no sé, de 8 o 9 hasta 10. A veces se puede extender un poco más dependiendo de la cantidad de pacientes que tenga el doctor. Entonces, eso. Ya, mientras el doc esté ya sea en cirugía o no sé, en consulta externa, ¿qué va a estar realizando el resto del grupo? Les va a designar tareas, por eso tienen que llegar temprano. Les va a decir, ya no sé, vayan a hacer mi historia clínica de la cama 5, vayan a hacerme la nota preoperatoria o la posoperatoria de la cama 40, no sé. O sea, les va a designar diferentes tareas, ¿ya? Entonces ustedes tienen que hacer eso. Por lo menos en mi rote, digamos, nos daba tarea el miércoles, pero nosotros suponíamos que teníamos que entregar al día siguiente. No, en nuestro caso no, lo recogió todas las tareas al final de rote. Entonces no se acumulen, siempre hagan como que continuo, seguido. Eso, y sobre la explicación de los temas, el doc les va a indicar qué tema tienen que estudiar y tal. Entonces, generalmente cuando termina sus cirugías o la actividad que esté realizando, vuelve y avanzan con él, ¿ya? Cuando avanzan, ¿qué pasa? Generalmente es oral. Entonces, oral les va realizando preguntas, entonces ustedes tienen que ir respondiendo. Y ahí el doctor va viendo si saben o no, va viendo participación. Cuando esté explicando y tal, no hablen con sus compañeros, o sea, préstenle mucha atención, porque, o sea, por lo menos a mí sí me pasó que me reñó porque, no sé, yo estaba comentándolo con otra persona. Entonces, no, presten atención y tal. Bueno, luego, eso me parece. Tal vez haya días donde, no sé,
el doc no se les da tarea y no sé, no vuelve toda la mañana, espérenlo. O sea, no se vayan, esperen a que vuelva, o no sé, tal vez mandar a alguno de los internos para decirles que se pueden ir, pero espérenlo, no se vayan. Eso con el doctor Zagárnaga. Luego, yo paso de cabeza y cuello con el doctor Pérez. Con el doctor Pérez ustedes van a rotar en emergencias, ¿ya? Emergencias es bonito, o sea, si saben manejarlo bien es bonito, aunque a veces llega a ser pesado, ¿ya? En este caso, o sea, el primer día ustedes igual se pueden comunicar con el doctor, le dicen que van a rotar con él, el lunes entonces les va a citar, generalmente cita 8, ¿ya? Entonces ustedes van y les va a dar sus indicaciones, la modalidad y todo, súper. Pero generalmente ya no van a volver a ver al doc, por así decirlo, por el resto de las 3 semanas. ¿De que se lo van a cruzar? Sí. Porque el doctor Pérez siempre hace turno todos los lunes. Él está de turno. Entonces, por lo menos los lunes siempre intentan llegar a tiempo, ¿ya? También uno que otro día el doctor se pasa por el servicio, llega a emergencias. A veces, o sea, no se los va a decir textual, pero por lo menos en mi rote sí es como que está contando cuántos estamos, está viendo si están. O sea, que ya sepa hablar con los internos, con los resis, entonces no se confíen, porque, o sea, sí puede llegar casos donde, ya, como el doc no viene, voy a llegar un poco más tarde. No hay problema, o sea, pueden llegar 9:30, pero la cosa es que estén, o sea, tampoco se falten. Háganse ver, háganse conocer y tal. ¿Qué van a hacer? Generalmente todo el grupo que va a estar destinado a emergencias se subdivide. Ustedes ya verán cómo. ¿Por qué? Porque tenemos 3 ambientes, lo que es sala, triaje y shock, ¿ya? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer ahí? Generalmente hacen papeleo, ¿ya? O sea, ustedes van y ayudan a los internos con las cositas que tienen que hacer, no sé, ustedes van al SUS, hacen sellar, dejan interconsultas, toman pruebas, entre otras cosas, ¿ya? O sea, son como los mini internitos, entre comillas. Ahora, si es que ustedes también, no sé, reayudan o justo están en el momento, puede que no se hagan algunos procedimientos, por ejemplo, gasos, poner sondas, no sé, intubar, o sea, no sé, por ejemplo, en sala o en shock, hay muchos pacientes que entran en paro, entonces ustedes también tienen que hacer RCP, digamos, aprovechan y tal. Entonces son cositas que surgen en el momento, literalmente. Pero, o sea, en eso se va a basar generalmente sus 3 semanas. ¿Qué más hay aquí? En emergencia se puede hacer turnos, ¿ya? Los turnos, por lo menos en mi rote, han sido opcionales, pero lo que he visto en otros rotes eran obligatorios y con lista, ¿ya? Entonces eso depende de qué les diga el doctor. El turno entras 8 de la noche y sales 8 de la mañana del día siguiente. El plus de esto es que tú esa mañana siguiente ya no pasas clase, ¿ya? Entonces es como que tu día libre, por así decirlo. Entonces en la noche haces lo mismo, ayudas, ves tal vez una que otra cosa más y tal, pero o sea, tienes que aprovechar, porque tampoco es ir y no sé, llegar a dormir, ¿no? Porque sí es un poquito agotador. Entonces, eso ustedes ya lo van a ir viendo y coordinando en su mismo grupo, o sea, cuántos van, cuántos no y tal. Eso ya se los dejo bajo su criterio, pero como les digo, el doc siempre, a pesar de que parezca así súper ausente, sí me he dado cuenta de que va y como que pregunta, ¿ya? Y por lo menos, o sea, así es como que se comunica a veces con el representante y le dice, ya, ¿qué tal con tal persona? No sé, ¿ya? Entonces, eso por un punto. Siguiente, la modalidad de evaluación. Con respecto a cómo les va a evaluar, como les he dicho al inicio, no lo van a ver mucho al doc y por ende no van a pasar clases. Entonces, ¿en qué se va a basar su nota? 1, en lo que va a ser todo este trabajo que ustedes van a realizar. 2, les va a pedir un PowerPoint y resúmenes, dependiendo de un tema ya en específico que él les va a dar. Entonces, ustedes ya hacen eso y se lo entregan. En mi caso, con mi rote, con mi grupo, hemos dado un examen final, ya de, ¿qué era? 4 o 5 preguntas. Entonces, eso depende, porque hay otros que no han dado. Y también hay un regalo que se debe dejar al servicio.
O sea, es opcional, entre comillas, pero todos los que hemos roto emergencias hemos dejado algo al servicio ya. Entonces, de cierta manera, el doctor les va a decir que no es necesario y tal, pero por voluntad, ustedes también van a ver que al servicio le hace falta demasiadas cosas. Entonces, no sé, ustedes ya vean, digamos, que pueden organizar para dejarle, ¿no? Y tal. Y eso, todo eso se presenta el último día, ¿ya? Y finalmente, así como súper consejo, háganse amigos de los internos. Los internos, o sea, ustedes van a entrar con un grupo de internos y ellos van a rotar por 20 días. Puede, no sé, que a su segunda semana ya cambien de internos. Entonces, aprendan bien más o menos qué tienen que hacer para que ustedes igual ayuden a esos nuevos internos, no sé, con el papeleo y todas esas cosas. Entonces, háganse amigos de los internos, aprovechen los pases, no sé, hablen con los resis, o sea, aprovechen, digamos, que están ahí. Y como les estaba diciendo al inicio, puede que el doc no esté todos los días, pero no se confíen, no tengan muchas faltas y así está. Eso con respecto a emergencias, que creo que es el más pesadito. Luego, en tórax y cardiovascular, yo he pasado con la doctora Vargas. La doctora Vargas pasa en el Instituto Nacional del Tórax. Ustedes le escriben y ella les va a indicar a qué hora tienen que estar y dónde, pero generalmente se pasa en lo que es el piso 3, en la biblioteca, ¿ya? De 9 a 12, o puede ser más antes, dependiendo de la actividad que hagan. Entonces, en este caso, ¿cuál es su modalidad? Ella maneja un Classroom, ¿ya? En ese Classroom ustedes van a tener tareas, una tarea semanal, ¿ya? Esta tarea es una historia clínica. Generalmente los lunes les designa un paciente y ustedes tienen hasta el miércoles para realizar su historia clínica. Tiene que ser una buena historia clínica. O sea, les voy diciendo ya, agreguen esto más a su historia, pongan esto, lo van a revisar al día siguiente, no al día siguiente, posterior a la presentación de todos en clase, ¿ya? Entonces, ahí ustedes presentan y a cada uno le hace pasar al frente, le hace dar una explicación oral, le hace preguntas y tal. Entonces, como que una defensa de su historia clínica, perdón. Después, dentro de sus historias clínicas, coloquen datitos como, no sé, índice tobillo-brazo, riesgo cardiovascular, sean detallados en lo que es la patología que va a tener su paciente, porque son cositas que le gustan. Luego, con respecto a los temarios, a los temas que van a ir avanzando, la DOG igual les va a indicar qué día van a avanzar, qué cosa y tal, pero generalmente se lo avanza de manera oral. Es como que van teniendo una charla y ella les va haciendo preguntas. Entonces se considera demasiado la participación. Ustedes participan y les va anotando puntos, la doc. Entonces eso es clave. Y finalmente, con respecto a las cirugías ustedes se las ganan. Ustedes tienen que defender un artículo y si a la doc le parece... perdón. Si a la doc le parece... Perdón. Ya, Perdón. tranqui. Ya, perdón. Si a la doc le parece, entonces con ella van a coordinar al final qué día van a ir a la cirugía y tal. Eso. Y... Ay, la doc es diputada, entonces hay días donde no puede venir y van a pasar con el doctor Arce, que es cardiólogo, si no me equivoco. Entonces él les va a explicar uno que otro tema. Y lo que me estaba olvidando es que al final de la semana siempre dan un examen, los viernes, sobre todo lo que no ha avanzado en la semana. Su ECOE al final de la doctora Vargas es sobre todo lo que han avanzado y generalmente es impreso, no es práctico, pero tiene radiografías, tiene labos, entonces eso tienen que ir viendo. Eso. Y finalmente en traumato yo he rotado con el doctor Bacarreza. Él, o sea, sé que siempre dicen que el dog es como que medio malo. No es malo, diría que es estricto. Pero ya, van a pasar con el dog en el servicio social universitario, que está en la 6 de agosto, ¿ya? Entonces, desde ya, comuníquense con él y preséntense, no sé, el representante del grupo,
preséntese y dígale qué van a realizar y tal. Les va a decir que creen un grupo, ya súper, creen el grupo, les va a decir qué tema tienen que avanzar. Y nada, les va a decir dónde tienen que estar, a qué hora tienen que estar y todo. O sea, siempre que el doc les escriba algo por el grupo, todos respóndanle, ¿ya? Porque al doc, o sea, le gusta mucho eso, o sea, el respeto. Entonces siempre díganle, muchas gracias, doctor, sí, doctor, gracias. Porque si no, te los va a recalcar, no sé, en su clase el día siguiente les va a decir, doctores, nadie me ha respondido, nadie ha dicho gracias, no sé. Eso es respeto, ¿no? Entonces, no sé, tomen en cuenta eso. Luego, con respecto a los horarios, el primer día hemos pasado a las 8, ya de 8 a 2 hemos pasado el primer día, pero el resto de las clases yo nos citó 7:45. Y había días donde hay presentaciones de casos clínicos, por ejemplo, en nuestro caso era martes, donde nos citaba 7:30. Aquí la cosa es que el doc es súper puntual. Literalmente, ustedes entran a su consultorio 7:44 y 7:45 se cierra la puerta. Dan el examen y los que están atrasados luego entran, ¿ya? Pero, o sea, tienen atraso, no dan examen, ¿ya? Y tienen hasta 3 atrasos. Pasan los 3 atrasos, es fuera de la cátedra, ¿ya? Entonces tengan cuidado con eso. Él igual les voy a indicar más o menos cómo va a ser la modalidad y tal, qué temas van a llevar, ¿ya? Pero generalmente siempre se empieza con semiología de ya sea miembros superiores o inferiores. Entonces estudien súper bien maniobras y todo eso, porque el doc, o sea, en su modalidad, va a ser lo primero. O sea, como les estaba diciendo, ustedes llegan, dan un examen escrito sobre 5 preguntas, ¿ya? Le entregan y luego resuelven de manera oral el examen. Les voy preguntando uno por uno, ¿ya? Y, o sea, así riña, digamos, cuando no responden y tal. Entonces, pero les decía, no es que sea malo, pero sí es como que muy estricto y quiere que sepan. Entonces, estudien súper bien. Ya, luego de resolver lo que es el examen y tal, para avanzar el tema, ¿qué hace? Igual les va haciendo preguntas de manera oral. Entonces, de que pueden levantar la mano, ya, no hay problema, pero tampoco abusan de levantar la mano porque también se enoja, ya. Entonces, hay veces donde pueden ganar puntaje respondiendo ciertas preguntas y les va a decir, ya, doctor, no sé, tal cosa. Responde bien, ya, doctor, más 5 puntos, más 1 punto. Entonces, eso se va notando a sus exámenes. Y eso. Luego, generalmente los dividen en 2 luego de terminar todo eso. Un grupo se queda con él en consulta y otro grupo se va con otro doctor que le ayuda, ¿ya? Entonces, como que el consultorio es del frente. Entonces, el otro doctor igual hace preguntitas y tal, les enseña, ¿ya? Y con el doctor igual se quedan, ven pacientes, a veces les hace una que otra pregunta sobre medicamentos que están viendo, no sé, meloxicam, ¿para qué es? ¿Qué es? No sé, tal maniobra que nos ayuda a ver, no sé. O sea, pero frente al paciente, ¿ya? Entonces, eso también ténganlo en cuenta. Luego, los miércoles a veces son de cirugía para el doc, pero eso depende. Ya tienen como un cuaderno de cirugías, entonces, si es que tiene alguna cirugía el doc, generalmente entran con el 2 personas, pero que tengan el mejor puntaje, ¿ya? Para las cirugías, ustedes tienen que llevar su gorrito, su barbijo y sus botas, ¿ya? Pijama les van a prestar allá en el seguro. Pero si pueden llevar también no hay problema. Y luego sobre las tareas, cuando no responden algo bien o no sé, ya se han equivocado mucho, les da tarea y tienen que hacerlo escrito y tienen que entregarlo ese mismo día hasta las 6 de la tarde y lo mandan en PDF por el grupo, ¿ya? Y luego, finalmente sobre las teóricas. Las teóricas para sus grupos son obligatorias, ¿ya? Ustedes van a las teóricas, tienen que estar ahora, hacen una lista y al terminar la teórica le mandan una foto de esa lista y de ustedes en la teórica. Entonces, eso. Luego, sobre su ECOE, para terminar, en mi caso fue escrito. Y fue así como que pregunto sobre todo lo que hemos avanzado. Pero generalmente puntualiza mucho en lo que es maniobras y radiología, ¿ya? Entonces, eso, si tienen alguna pregunta, bueno, me escriben nomás.
Ya chicos, muy bien. Bueno, para esta parte les voy a explicar un poquito al doctor Delgado. Eh, Él igual pasa en el Lugo, así que tienen que estar sí o sí temprano. Él, al igual que los demás doctores, es muy puntual, entonces mejor si están 7:30, sí o sí formales, tienen que esperarle con ya el guardapolvo puesto. Como grupo, llévense 2 candados porque el doctor les va a dar 2 casilleros para que guarden sus mochilas, ¿ya? O sea, en esos 2 casilleros van a entrar todas las mochilas. Así que lleven 2 candados. Él hace cuestionarios, cada día les da como exámenes más o menos de cuestionarios. Les va a preguntar y luego en base a, eso, a esas respuestas van a ustedes ir más o menos debatiendo, les va a ir cuestionando más el doc, ¿ya? Les va a solicitar también artículos y resúmenes de sus artículos, pero él es el que les va a solicitar, así que solamente tienen que estar atentos a las indicaciones del doctor. Van a hacer lo que es historia clínica, así que también lleven sus materiales para semiología, que es su esteto, su tencio, todo eso, ¿ya? Llévense también pijama, muy probablemente vayan a entrar a quirófano. Em, la- el lugar donde se van a cambiar, mencionan que solamente es un cuartito, solo hay un cuartito para alistarse, o sea, chicos y chicas se visten en ese lugar. En lo posible, mm, cámbiense rápido. Y las chicas, si pueden, vayan con básicas para poderse cambiar también rápido. El doctor valora mucho la participación, es muy jovial, así que traten siempre de participar y no quedarse callados con él. ¿Ya? Eso es lo que se les puede recomendar en relación al doctor Delgado. La puntualidad sobre todo. Lleguen temprano. No se olviden de eso. Ahora con doctor Peredo y doctor Choque va a continuar Yera, por favor. Ya, bueno chicos, por último agregar unas cositas del doctor Delgado, que yo no pasé con él, pero estaba rotando en el Hugo igualmente, entonces veía lo que hacían. Además de todo lo que les dijo Liz, que está súper bien, van a hacer evoluciones por si acaso, y les van a hacer también les van a hacer notas preoperatorias, nota posoperatoria y demás. Eso el doctor les va a enseñar. Pero si les toca rotar con él, vayan averiguando cómo, porque generalmente los doctores, tanto Sabana como Delgado, agarran y te dicen, haz, tú tratas de hacer lo mejor posible. Y entonces, eso sería por último respecto al doctor. Siguiendo con el doctor Peredo, él es de cabeza y cuello, él va a pasar en la unidad de oncología quirúrgica, o sea, en el hospital de clínicas, y también en el aula de cirugía, que ya conocen que es de la oficina, conocen, bueno, literalmente es yendo a mano izquierda de la oficina de cirugía. Generalmente sus horarios son de 9:30, bueno, entre 9:30 y 10, el doctor les va a decir más o menos, hasta 11, 12 a veces, depende, pero generalmente no se sabe. El doctor les va a dar un cronograma que le va a abarcar las 3 semanas, exceptuando el primer día, pero su representante se tiene que contactar con él. Mejor si lo hace el día de hoy. Si acaso no hayan conseguido su número, me pueden decir o lo puedo escribir por acá para que se contacte con él y le pregunten dónde. Aunque en nuestro caso y en el caso de creo que todos los grupos fue a las 9:30 o 9 en oncología quirúrgica, el primer día. Después, bueno, en respecto a su metodología, el doctor les va a hacer una historia clínica el primer día, pero lo pueden entregar, en nuestro caso fue hasta el último día de clases. Aunque no se hagan pasar, tratan de hacerlo ese día, lleven sus materiales y demás. No les hace hacer evoluciones, nada, solamente la historia clínica, lo más completa que pueda. Luego, en su cronograma va a estar, pero van a haber exposiciones hechas por ustedes, por todo el grupo. Se tienen que dividir los temas que van a estar en su cronograma. Y son 4 días de exposición, es decir, un martes, un miércoles, la siguiente semana les va a tocar según el cronograma un lunes, así. No recuerdo bien, estaba según el cronograma, así que no se preocupen de eso. Y los seminarios que los da el doctor, que
Unas veces fueron todas en el aula de cirugía, clases de preoperatorio, posoperatorio, evolución y también casos clínicos, una sesión de casos en donde el doctor les mostraba un montón de fotos de diferentes cirugías de resección de tumores y demás. Y mi recomendación acá es que saquen fotos de sus casos porque en su examen final les va a mostrar, les va a tocar un caso a cada uno, les va a hacer elegir números y ponte, yo elegí el 12 y me tocó un hipertiroidismo. Entonces me tocó la foto de un paciente que tenía hipertiroidismo y ahí les pide ciertas cositas o solamente el diagnóstico, depende. Mi recomendación, como les digo, es que saquen fotos a sus diapos y también presten atención a las exposiciones de sus compañeros, porque en su examen final se va a basar completamente en los temas que les den, no en la expo de sus compañeros como tal, pero ayuda mucho, porque son temas un poco complejos, porque como ya saben, van a incluir ya diagnóstico, tratamiento, manejo, demás. Listo. Respecto a sus exámenes, no se da exámenes a lo largo de la rotación, solamente uno de anatomía de cabeza y cuello, que les dice, en mi caso tenía que ser el primer viernes de la rotación, pero nosotros por el examen de parcial, un examen parcial le pedimos postergarlo, el doctor lo postergó, pero luego se olvidó, entonces no lo dimos. Sin embargo, sé que otros grupos sí lo dieron, y el ECOE final, que como ya les había explicado, consiste en un caso individual por persona, eligiendo el número, así como preguntas en general del grupo. El doctor va a conectar su laptop, va a proyectar ciertas preguntas con ciertas imágenes y ustedes tienen que responder. Y generalmente en este examen se incluye anatomía, por ejemplo, ¿qué pasa por este agujero? Y te lo señala. O ¿qué pasa? ¿Cómo se llama este nervio en una imagen? O ese tipo de preguntas. También diagnóstico, o te muestra alguna tumoración y te dice qué es lo más probable que tuviera este paciente y así. El doctor les va a ir enseñando poco a poco. Y bueno, esta rotación, les diría, chicos, es muy tranquila en el sentido de que el doctor es muy, muy paciente, muy bonito, sabe mucho. Por eso lo escribí en tips, que el doctor sabe bastante, tiene mucha experiencia clínica en emergencias, nos dice que estuvo un montón de tiempo y demás. Entonces, la recomendación es que pregunten todo lo que puedan, todo lo que incluso que no sea de cirugía, que no sea de oncología, porque el doctor le da énfasis a un onco, pero sabe todo. Así que díganle si tienen algún familiar que tiene algo y demás. Algunas compañeras tenían y le preguntaban, entonces el doctor les disolvía las dudas. Bueno, y por último, bueno, yo pasé traumatología con el doctor Choque, que seguramente muchos ya saben su nombre, es un doctor que lastimosamente es conocido por poner bajas notas, y es verdad. Pero bueno, a ver, este doctor pasa en el Hospital del Norte, en Río Seco, en la unidad de traumatología y ortopedia. Primero, los que van a rotar acá, asegúrense de llegar temprano el primer día. Si es posible, 15 minutos antes, porque buscar la unidad, si es que no la conocen, es un poco complicado. En mi caso, por ejemplo, fuimos al primer edificio, porque el hospital es como varios complejos, ¿no? Entonces nos fuimos a un complejo equivocado y todas estábamos a tiempo, pero nos fuimos al equivocado. Entonces el doctor se enojó porque no llegamos a tiempo, ¿no? Entonces asegúrense de llegar temprano y buscar la unidad si es que no la conocen, que es literalmente de la puerta entrando directo al complejo que tienen enfrente. ¿Ya? Preguntar a secretaría y demás. En cuanto a horarios, son un poco distintos. Los lunes y jueves van a pasar presencialmente en el Hospital del Norte. De 8, a veces 8:30, el doctor les va a decir hasta las 12. A veces pasa un poco, a veces es antes y demás. La recomendación acá lleguen puntuales, porque el doctor bien no es tan puntual, pero algunas veces sí llega tan temprano que te ata, y los que no están, pues el doctor se va fijando, les riñe y demás. Un poco raro. En cuanto a los martes y miércoles, van a pasar virtuales desde las 8 de la mañana. En este caso, les va a repartir temas el primer día y la persona que tiene que exponer es la encargada de mandar el link, por si acaso. A las 8 en punto tiene que estar mandando. El representante se va a encargar de hacer un grupo de WhatsApp en donde el doctor esté incluido, pero les va a indicar todo el primer día igualmente. Va a mandar el link y el doctor se va a unir, les va a decir ya empiecen y tal. Dura de unos 40 minutos más o menos, les dice la exposición.
A veces dura menos porque los temas son un poco más simples, pero más o menos encárguense de hacer una buena exposición, unas buenas diapositivas, encárguense de que sus diapositivas sean hechas por ustedes o si lo consiguen de otro lado no se note, porque el doctor lo nota, el doctor se agarra con esas personas, les dice no sabes, tu diapositiva no está hecha por ti, ¿cómo vas a hacer así? Y así, ya. Entonces, esa sería una recomendación respecto a eso. Después, bueno, el doctor después de la exposición les encarga que prendan sus cámaras, ¿ya? Entonces, encárguense de esa o en un lugar tranquilo, porque el doctor igual se da cuenta. Y si no están en un lugar tranquilo, si están en la calle, si están en el minibús, se enoja y les riñe. Igual, les llama la atención. Entonces, traten de estar en su casa en lo más posible. Les va a hacer preguntas y les va a ir uno por uno según la lista. Entonces, traten de responderle, traten de estudiar por su cuenta porque el doctor igual se enoja. Con el doctor, chicos, sinceramente no se aprende mucho. Lastimosamente no se aprende casi nada. Pero traten de estudiar, de sacar lo que más puedan de lo que él va a explicar después. Y ya, y respecto a los viernes no van a tener clases, el doctor dice que es tiempo para sus proyectos, y algo que ahorita voy a explicar, que es su modalidad. El doctor les va a hacer una historia clínica la primera semana, les va a encargar una cama a un paciente y les va a decir, hagan. Y en lo que hace mucho énfasis, si es que no les dice, es que solo sea afiliación, motivo de consulta, historia de la enfermedad actual y el examen ortopédico. No les pide antecedentes familiares, Si lo incluyen, al doctor les va a reñir, así que solamente examen ortopédico a detalle, es decir, ángulos de movimiento, eh, longitudes reales, aparentes y demás. Todo a detalle, izquierdo, derecho, superior, inferior, etc. Eso principalmente no lo hagan de una sola hoja, procuren que sean 4 planas mínimo, porque el doctor igual se enoja, y a nosotros nos hicieron hacerlo manuscrito. Así que es probablemente que a ustedes igual les hagan hacer manuscrito. Luego el doctor les dice que van a hacer un proyecto de interacción social a lo largo de esas 3 semanas solo para él, aparte del que está haciendo la cátedra, y uno de investigación, en donde, bueno, les dice que es más que nada una revisión sistemática. Cada persona del grupo se va a encargar de revisar un artículo, es decir, en mi caso eran 8 personas, entonces 8 personas revisamos un artículo cada una, y la revisión incluía 8 artículos. Y ya, eso les va a revisar el último día, la interacción social va a preguntar qué tema han elegido a lo largo de toda la rotación de esa semana, principalmente, así que elíjanlo lo antes posible. Y bueno, traten de hacer algo que el doctor les recomiende. En nuestro caso nos recomendó ir a la radio, fuimos a la radio. Nos salió un poquito mal, lastimosamente, porque resultó ser un programa en vivo, pero de televisión. Y el doctor como que nos pidió el video y se dio cuenta de que nos toma por sorpresa, ¿no? Entonces, planéenlo bien. Esa sería la principal recomendación. En la investigación, asegúrense de que todos sepan, el último día lo van a defender, después del ECOE, después del último examen. Y como les digo, asegúrense de que todos sepan el tema porque va a elegir al que menos notas tiene o al que se ve más perdido. Como queriendo que alguien se equivoque y rebajarles la nota. Ya. Entonces, asegúrense eso. Y por último, el ECOE, que es el último examen. El último día lo van a dar. Consiste de 5 preguntas abiertas. En mi caso fue así. Y no es decirles que no es tan complicado, chicos, pero ya que el temario es bastante, sobre todo para los primeros 2 rotes que no saben mucho, es un poco más complicado porque no se sabe mucho. Entonces, por eso les digo, vayan estudiando poco a poco, individualmente, por su cuenta, para no caer de golpe en ese examen, porque vale mucho. Vale 5 puntos y con el doctor es bastante eso. En cuanto a cirugías, se lleva los jueves, lleven pijama siempre, pero llevar, no llevar puesto, llevar, porque el doctor se enoja si les ve llegando con pijama. Y a veces les deja entrar de tercer ayudante, o bien les deja cambiarse, ¿no? Para entrar un poquito más a ver la cirugía. Sí, eso sí tienen suerte. En cuanto a tips, sean muy activos, saluden, sean muy respetuosos, háganse conocer bien con el doctor. Y bueno, es que chicos, no hay mucho que hacer, la verdad, porque la verdad, cuando vimos las notas, rote, fue un poco incierto, porque algunos se sabía que se quedaban más tiempo, o bien trataban de ayudar lo más posible y demás.
y se sacaron 11, se sacaron 12, algunos 10. Entonces es un poco subjetivo eso. Sin embargo, igual, háganse conocer muy bien y sean muy activos. Pregúntenle mucho al doctor, porque el doctor sabe, pero a veces es como que se olvida o no tiene tiempo, les deja y demás. Entonces, tratan de sacar el máximo provecho que puedan. Y en cuanto al ECOE de la cátedra, pidan a sus amigos de otros grupos, sobre todo el doctor Bacarreza. En mi caso, yo le pedí a una amiga del doctor Bacarreza que me explique cómo leer una placa radiográfica, porque en el ECOE preguntan generalmente ese estilo, ¿saben? El doctor Bacarreza lo hace bastante completo. Algunos doctores no piden tan completo, pero les sirve mucho igualmente. Entonces, respecto al doctor Choque sería eso. No sé si tuvieron alguna pregunta antes de pasar, pero si gustan igual me pueden preguntar. Y eso sería todo por mi parte. Gracias, Yorita. Y ya para culminar, vamos a terminar con Nicole. Muy buenas tardes, compañeros. Bien, vamos a hacerlo algo rápido. Vamos a hablar sobre patología quirúrgica, específicamente del doctor Mérida. En este caso, la nota vale la puntualidad. Nosotros entramos con 30 puntos y el doctor te dice que no hay atrasos, no hay faltas. En una de sus palabras que todo el tiempo repite es que así haya fallecido tu papá, tu mamá, tu hermano, nosotros igual tenemos que ir. Y el doctor es el que lleva las flores, digamos, va a mandar. Entonces, al punto de que él no acepta ninguna excusa, no acepta cartas. Y entonces pide mucha puntualidad. Generalmente se entra a las 10, la clase es de 10 a 12, pero el doctor es tan puntual que cierra la puerta 9:57. Así contando los 0 milisegundos. Entonces es muy puntual. Yo les sugiero que estén a las 9:30 porque el doctor obviamente llega más temprano. También la primera semana él explica lo que van a hacer, no se dan exámenes, pero él les va a explicar. En esa semana les va a explicar qué se va a hacer en la segunda y la tercera semana. Para la segunda semana les dice que busquen historias clínicas de cualquier hospital a nivel La Paz. ¿Qué tiene que tener esta historia clínica? Tiene que ser súper compleja. Como esto es patología quirúrgica y es la materia de cirugía, pues la historia clínica debe ser una apendicitis, algo que se va a operar. Pero, ¿qué debe tener? Debe tener shock séptico, debe tener shock anafiláctico, debe tener peritonitis, debe tener por lo menos o mínimo 5 o 6 diagnósticos extras, que también se debe de tratar. Debe estar desnutrido y demás. Entre los diagnósticos así que vamos buscando, el que al doctor más o menos le gustó es el que tenía 11, 12 diagnósticos. Entonces hay que buscar. Y el doctor te dice que es para flojos buscar del hospital de clínicas. Así que sí o sí tiene que ser de otros hospitales. De la banca privada, del Hospital La Paz, del Hospital del Norte, de otros hospitales. Y nosotros somos los que tenemos que ir a buscar y hablar con las enfermeras y demás. Para la segunda semana, para la tercera semana, el doctor da temas que van a exponer cada persona. De esto se tiene que buscar 3 artículos en inglés. El doctor los lee en inglés en ese momento. El doctor pide mucha memoria porque luego ¿cómo se dice? Van a exponer en la pizarra sobre ese tema con marcadores. No hay ayuda y el tema es súper complejo. Entonces se maneja mucho lo que es la memoria ahí. No hay cuadernos, no hay bolígrafos, no hay apuntes, no hay nada. Todo el trabajo se hace en aula y de eso les califican. Generalmente las notas son 24, 25, desde 15. Solo no se tienen que atrasar porque cuando se atrasan es menos 10 puntos o es una falta. Entonces, dos atrasos o dos prácticamente el doctor te bota de la materia y resulta que el doctor es el jefe de cátedra de la materia, entonces hay que tener mucho cuidado. También la historia clínica, que
vamos a buscar a presenta en pizarra con el doctor a todos los datos, si tiene 3 laboratorios, si tiene el informe del TAC, sus antecedentes, todo eso se anota y todo eso tienes que saberlo de memoria. Y resulta que las exposiciones son 2 a 3 exposiciones por día, según el tiempo. Y, eh, ¿cómo se dice? Tienes que memorizarte las 3 historias en ese momento. Y el doctor sí se acuerda cuánto de sodio tenía el paciente de la compañera, cuánto de urea tenía el otro paciente de la otra compañera. El doctor se acuerda y quiere que ustedes se acuerden así. Entonces, prácticamente toda la nota es en aula. Entonces, eso, la única recomendación es la puntualidad, media hora antes. Y si saben que hay bloqueo, hay algo, no importa, estén mucho antes, porque algo que dice que para las exposiciones es que el último en llegar es el que inicia. El doctor no te dice cuándo exponer. Y entonces, por no exponer o porque te falta o no encontraste tu historia clínica, sabemos llegar a las 5 de la mañana, con tal de no llegar tarde. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tiempo. Bien, ahora vamos a pasar a cabeza y cuello, que es con el doctor Andrade, que esto se realiza en Quemados junto al doctor Stilierico, donde las clases son desde de lunes a domingo. No te controlan tanto el doctor, más estás a cargo del doctor Stilierico, porque el doctor Stilierico es el que está a cargo de todo Quemados. Sin embargo, es un rote bien bonito porque vas a aprender mucho, vas a estar a cargo de pacientes, vas a perder el miedo a hablar a pacientes, a familiares, vas a hacer evoluciones, vas a hacer curaciones externas, vas a saber cómo se preparan las soluciones y demás. Entonces, es muy bonito, ya les han explicado antes, tanto el grupo del doctor Silorico y el grupo del doctor Andrade generalmente van juntos. Entonces, se hacen las visitas, aprovechen, yo sé que es cansador, nosotros también nos cansamos y llegamos a un punto en el que dijimos, ya no, ya quiero descansar, pero aprendes mucho, realmente palpas lo que es la medicina y aprovéchenlo, porque solo duran 3 semanas y ese sábado, ese domingo que se van a quedar ahí, aprovechen el tiempo y así. Después, con el doctor Andrade, los seminarios se hacen virtuales o les va a dejar elegir. Yo les sugiero que lo hagan presencial, lo van a hacer en un aula que hay dentro del servicio, porque si lo hacen virtuales, el servicio no tiene mucha señal. Entonces nosotros estamos en servicio porque a esa hora estamos con los pacientes y no hay señal, entonces tienes que irte a otro lugar y mientras tú estás haciendo tu exposición, tus pacientes está pasando algo, necesitan medicamentos, las enfermeras les están llamando. Entonces es mejor que sea presencial y así va a ser algo rápido y son los martes y los jueves. Después vamos a hablar de tórax y cardiovascular con el doctor Peláez. El doctor Peláez es el director del Hospital de Clínicas, entonces no tiene mucho tiempo, pero su metodología es relativamente buena. Al no tener mucho tiempo, está en contacto constante con el representante. Porque cada día, un día antes, el representante le tiene que escribir a las 3 de la tarde, doctor, para mañana me envía el cuestionario y también me indica la hora de entrada. ¿Por qué? Porque el doctor varía. Puede ser a las 9 o puede ser a las 11 de la mañana. Y los días viernes no hay clases porque el doctor tiene otras cosas que hacer y también nos dice que estudiemos. Entonces, con este doctor, igual que con el doctor Mérida, no hay cuadernos, no hay bolígrafos, no hay apuntes, no hay grabación, no hay celular, no hay nada. Todo se hace en aula, pero relativamente bien. ¿Por qué? Porque un día antes te manda el cuestionario y tú ya sabes qué tema se va a avanzar al día siguiente y el doctor empieza a preguntar según el cuestionario a los compañeros. ¿Cuándo se enoja? Cuando no responden. El doctor es relativamente rápido a la hora de explicar, de exponer, no te vas a aburrir, tienes que estar atento. Si hay momentos en que nos distraemos con nuestra uña, con nuestro pelo, además el doctor te lanza una pelotita. Si está enojado, tiene una pelotita que es dura y si está de buenas o solo te distraíste o estás mirando al techo o algo, te lanza otra pelota que es más suave. Entonces, sí o sí hay que estar atento, mirándolo a él.
Es relativamente bueno, las notas también son relativamente buenas, pero así también como te dice, para mañana hay un cuestionario, así también nos dio de un día al otro exposiciones y todos expusimos en una sola clase y tuvimos como un par de horas para preparar la exposición. Su exposición tampoco es harta, larga, te dice qué cosas tienes que tener y en tu exposición unos 4 o 5 puntos. Y el doctor explica y pregunta lo que ya ha dicho y tienen que saber eso. Al final de todo el rote se hace un examen que él les va a dar. También les va a dar el modelo de la hoja sobre un caso clínico, rayos X, e indicaciones, todo eso. Y luego en el aula ya les da el caso clínico y ustedes responden todo eso. Pero el doctor ya te dice en el cuestionario, pues, exámenes complementarios. Entonces tú ya sabes qué exámenes complementarios puedes hacer en tórax, en neumo y demás. Después, mm, es importante que vayan formales, bien peinados, porque el doctor evalúa mucho eso. Si incluso el pantalón que llevan es de tela o es esos que son medio licras que parecen pantalón, o sea, a ese punto se da cuenta. Se da cuenta cuando el zapato es de charol o el zapato es de cuero, cuando vienes despierta o cuando te has bañado. Incluso el doctor se da cuenta bien rápido eso, o sea, valora mucho ese aspecto. Así que vayan bien porque a veces nosotros en el examen creo que nos fue mal, pero el doctor valoró más lo que participábamos y nuestra vestimenta. Entonces, al igual con este doctor, el doctor te puede decir, nos vemos mañana a las 9, pero va a llegar a las 9:30. Pero el doctor llega y si alguien se atrasa, no entra y no hay poder humano que él haga que abra la puerta y es chao. Eso también es importante. Solo eso. El doctor Peláez pasa en oncología quirúrgica, que es antes de llegar a emergencias en el Hospital de Clínicas. Es un rote relativamente tranquilo, bonito, puedes aprender y te da tiempo para hacer otras cosas también. Bien, ahora vamos a pasar a traumatología. Vamos a hablar del doctor Ceballos. El doctor Ceballos es un doctor ya viejito, con mucha experiencia, es muy capo. Actualmente está en el Hospital Obrero ya con ganas de jubilarse y está dando todo lo mejor de él. Eh, el representante tiene que estar igual en contacto con el doctor porque el doctor le va a decir los horarios. El doctor a veces tiene cirugías, a veces tiene que ir a otro lado y demás. Entonces, tiene que estar en contacto, porque incluso a veces te dice a las 9 y el doctor se olvida y el doctor está con cosas en el hospital. Tenemos que ir a buscarlo porque el doctor, espérenme, y se olvida. Entonces hay que tener mucho cuidado, el representante tiene que estar pilas, tiene que estar atento. A veces nos hace esperar mucho, a veces también es muy puntual, justo cuando casi nadie llegó puntual y solo éramos dos, el doctor lo cerró todo y dijo ya, es la hora. Y así. La vestimenta es normal, puedes ir como tú quieras, pero igual el doctor te hace comentarios como, mira cómo vienes con tenis. En mis épocas las chicas venían con falda, con tacos, pero ahora mira, todos quieren estar cómodos, nadie viene así, como médicos, y empieza a hacer comentarios. Entonces, valora mucho a las personas que van formal, no formales, formales así con blusa, pantalón de tela, pero semiformales, por lo menos que parezcan doctores. No puedes entrar a una consulta externa con unos tenis Adidas, por ejemplo, y eso dijo. ¿Por qué? Porque estos son netamente deportivos. ¿Qué estás haciendo con un tenis Adidas aquí? Y así sucesivamente. Eh, También, este es el doctor que hace exposiciones, busca 8 temas. En mi grupo éramos 8, pero si en tu grupo son 9, pues va a buscar 9 temas, que realmente son los martes y los jueves en la noche, pero a veces varía, porque un jueves no pudimos porque el doctor tenía algo que hacer y lo hicimos el sábado, pero en la mañana y en el hospital. Entonces, que para los siguientes rotes iban a ser turnos también, porque quería que estén más tiempo en el hospital. Y ahí, junto con residentes, junto con internos, van a hacer la exposición. Entonces hay que estar bien preparados. Ahora, a la hora de exponer, que se hace generalmente a las 9 de la noche cuando es virtual, el doctor obviamente, como es virtual, es por Zoom, pero no le puedes tomar el pelo, porque el doctor tiene una aplicación junto con Zoom
que le dice y le indica quién está mirando a un lado. O sea, es con cámara prendida y si tú a la hora de exponer estás viendo la pantalla o tienes otra ventana abierta en la computadora, el doctor lo sabe y te dice, porque a él le marca en rojo toda tu pantalla. Entonces, a veces nos distraemos mientras están exponiendo. Te dice, no sé, Andrea, ¿qué es esto, el otro? Y tú la dudas o buscas o ves, ya, tu respuesta ya no vale. ¿Por qué? Porque él ya le ha marcado en rojo. O sea, cuando tú respondes tienes que verlo a él, tienes que ver a la cámara. No puedes ver a otro lado, no puedes ver porque a él le indicas ese sistema. Entonces, es así. Ahora, él, como les había explicado ya mi compañera, la nota vale sobre 30, 10 de COE, 20 de nota práctica. Estos 20 el doctor lo hace como en 10. 8 puntos vale la práctica y 2 puntos las preguntas de las exposiciones. Y estos 2 puntos es de las preguntas que te hace cuando tiene ese sistema, entonces no se le puede como que engañar. Como lo haces sobre 10, luego lo duplica por 2 y ya está. Entonces, si tú en tu nota te sacaste 7, pues tienes 14 sobre 20. Pero hay que molestarle al doctor con las notas, porque el doctor, como es viejito, yo creo que se olvida, no te entregan las notas porque también dan examen en la clase práctica sobre 8 puntos y es preferible y el representante que todo el tiempo esté pidiéndole, por favor, nos entrega nuestras notas del examen anterior, doctor, nuestras notas de acá, porque el doctor no da notas y es bien difícil saber tu nota un día antes de tu final cuando no sabes cuánto te ha puesto y así sucesivamente. Después, algo importante con todos los doctores de este último segmento es que el representante siempre tiene que estar en coordinación con el docente, excepto con el doctor Mérida, porque el doctor Mérida no da su número. Eso sería todo. Listo, gracias, Nicole. Bueno, chicos, entonces, bueno, con todo lo que ya les hemos dado, yo creo que lo único que nos queda decirles es que les vaya muy bien y que tengan mucho, mucho éxito. No sé si hasta acá habría alguna pregunta o duda. Si no, estas diapositivas de todas formas se les va a enviar a su representante. Y ya le compartí también los contactos de los doctores para que ya puedan empezar a comunicarse. Entonces supongo que ya les va a compartir también eso. Y nada, eso. Dale, Alejandro. Mm, Buenas tardes, disculpe una consulta. Eh, Quería saber si tal vez conocen algo del doctor Arauz. Ay, perdón, nos hemos olvidado del doctor Arauz, ¿cierto? Ya, muy bien. El doctor Arauz es un nuevo doctor de traumatología que se ha incluido en este bloque. El doctor es muy tranquilo, muy tranquilo más bien. Les voy a pasar de todas formas el contacto de la representante que pasó con él, este Rote. Solo tuvimos un grupo que pasó con él en todo el bloque. Entonces, les voy a pasar para que puedan comunicarse directamente con ella y ella les pueda dar lo que son los consejos en relación a él, ¿ya? De todas formas, el contacto igual ya le pasé a su representante para que ya igual puedan empezar a comunicarse con él y coordinar. Porfa. Después, no sé si habría otra pregunta más. Nada más, ¿verdad? Ya, bueno chicos, esperamos que les vaya de verdad muy